Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al curso del Básquet Latino. En el día de hoy, Galo Lara, entrenador FIBA de Chile, head coach campeón con Chile del Sudamericano Sub-17 el año 2017 y fundador de Trasandino Básquet. El tema que va a dar hoy es estructura del entrenamiento. Galo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la presentación. Aquí estamos en otra oportunidad. En mi primera oportunidad hablé sobre la experiencia con la selección chilena y la presión que yo realizaba con ese equipo, que era la presión 2-1-2-1-1. Y en esta oportunidad voy a hablar sobre la estructura del entrenamiento como tema principal. Y les voy a hablar sobre mi experiencia de alguna manera que tuve la temporada 2019. Entonces, espero que sea una, una seguidilla, ¿no es cierto?, de sumatoria de experiencia que podamos compartir al final de esta presentación, que espero que les sirva, digamos, a todos, obviamente. Hayan preguntas como para poder compartir experiencia y seguir avanzando y creciendo con esto tan lindo que es el básquet. Bueno, perfecto, dale. Entonces hacemos así. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, te vamos avisando. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahí se ve bien, Galo, decime, ¿eh? Sí, yo lo veo bien. Se ve Sí, bien, sí. está perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Tengo preparado una presentación, obviamente la que están viendo ahí, y como les digo, mi primera metodología o lo que yo voy a explicar va a ser basado en la temporada 2019, ¿ya? Donde yo fui head coach del club Sergio Chepi en Santiago, en Chile, y dirigí la segunda división, la Liga Nacional de la Segunda División. Entonces, voy a hablar sobre esa experiencia, y que es una experiencia real, digamos. Voy a explicar de alguna forma cómo fui estructurando nuestra planificación general para poder dar un entrenamiento en ese club y de acuerdo a las características donde iba a jugar, la liga donde iba a jugar, y así de alguna manera esa idea como ejemplo a poder seguir y ocupar en sus propias realidades. Pero me interesa mostrar algo que hice hace menos de 10 meses, o sea, un año atrás, y que les pueda servir, digamos, como ejemplo a los que de repente les falta algún lineamiento en la estructura o que les pueda apoyar en cómo armar eh, sus planificaciones de entrenamiento. Así que eso más que nada para comenzar. Eso, vamos avanzando ahora. Tengo en esta diapositiva como título ahí, temporada 2019, vamos a conversar de eso. Primero, los quiero invitar a conocer un poco la realidad. ¿Por qué? Porque es importante saber dónde estoy para poder empezar a mirar y planificar de acuerdo a lo que tengo, ¿no es cierto? Primero, la realidad del club, donde se muestran esas imágenes. Ahí estoy como entrenador del club Sergio Chepi, es un club con tradición del básquetbol en Santiago, un club de barrio, ¿ya? Es un club de básquet, solamente de básquet, lo que aquí en Chile no es muy normal, sino que los clubes son de fútbol y de vóley, de muchos deportes. Entonces, en el sentido que sea un club solamente identificado con el básquet era un plus a la hora de poder trabajar ahí, porque seguían el deporte, entendían un poco más del básquet, y esa fue una de las ¿cómo se llama? Cosas que me llamaron la atención para poder trabajar en el club también. Bueno, en el club teníamos una infraestructura que era propia, ya el gimnasio es propio, pero con muchas categorías formativas, con los horarios restringidos, como debe ser el común de muchos clubes y sus realidades también. Estábamos ubicados relativamente cerca de la
¿cómo se llama? De la movilización, del transporte, del metro, que se puede llamar en Santiago. Teníamos horarios, no tanto horario para entrenar, ¿ya? No tanto horario para entrenar. El staff técnico, prácticamente yo como head coach contaba con un preparador físico, que tengo que mencionar, obviamente Luis Fuentes fue mi preparador físico, que fue fundamental porque hizo muchas cosas, no solamente como preparador físico, sino que aportó también desde la banca, como asistente, cumpliendo otros roles que fueron súper importantes para construir ese staff técnico que no tenía mucho asistente, digamos, sino que contábamos con 2 o 3 personas, aparte del kinesiólogo también que participaba en el área médica y que nos ayudaba. Pero en ese sentido fue súper importante la mirada del preparador físico en la estructura del entrenamiento. Es decir, mucho de lo que nosotros hicimos se debe al trabajo físico y organizado y planificado que realizan los preparadores físicos. En este plantel contábamos con jugadores, la mayoría estudiantes universitarios, también había 2 o 3 jugadores que trabajaban, que de más experiencia, y bueno, con todas estas cosas que yo le he ido nombrando, yo recién puedo de alguna manera planificar de manera general una estructura del entrenamiento. Entonces, con todos los temas que vimos, podemos seguir avanzando y empezar a comenzar a armar lo que en la realidad tenemos y podemos construir desde ahí. ¿Sí? Por favor, avanzamos a la siguiente. Eso. Aquí tengo un ejemplo. Primero, de nuevo, contar el plantel. Primero que, como les decía, hay muchos universitarios que cumplen con becas, en la universidad les exigen dar pruebas, jugar por la universidad, algunos días exclusivos para la universidad. Por ejemplo, en Chile se ocupa que la liga universitaria se juega el día miércoles y la mayoría entrenan los días lunes y los días entrenan por eso como dato. También los jugadores que trabajan y están con doble actividad, digamos, están de jornadas extensas de trabajo y después tienen que ir a entrenar. Estamos con juveniles que son jugadores de la inferior del club, como los U19, prácticamente son los que nos y también el plantel de jugadores del primer equipo del club. ¿Ya? Eso que se los quería comentar porque tengo que contextualizar todo de acuerdo a mi experiencia y a lo que yo tenía para poder formar la estructura. Ahora bien, ustedes en su realidad obviamente tienen que tomar toda esta visión general para luego poder construir. Es decir, yo puedo proponer, entrenar 6 horas o tener la idea de entrenar 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, pero si no están las condiciones, no tengo el tiempo, no voy a tener el recurso humano disponible para entrenar en la mañana, en la tarde, tengo que ajustarme a cómo es la realidad, ¿ya? La realidad donde yo me voy a desarrollar. Entonces, por eso es muy importante yo, antes de empezar a entrar en detalle de todos estos temas. Una de las cosas que tenía al comienzo de la temporada era que íbamos a tener un equipo joven, con jugadores conocidos, ¿ya? Elegidos por mí, en este caso como entrenador, y eso es una ventaja, digamos. Yo a la mayoría los conocía con tiempo, había algunos dirigidos en otros equipos, sabía lo que podían rendir y tenían conocimiento de la liga. Eso es lo que a mí me interesaba. Mucha motivación, ¿no es cierto?, en el inicio de un nuevo proceso, porque fue un nuevo inicio. Cuando yo comencé a entrenar en el club, y fue un proceso nuevo, entonces fue como una llegada de jugadores, staff técnico nuevo,
también la dirigencia fue nueva, fue todo un cambio, y eso creo que fue una motivación también en esa temporada como para dárselo a conocer. La experiencia en el formato de Liga Nacional de Segunda División, de jugador y cuerpo técnico, porque muchos jugadores, como les mencionaba antes, juegan o juegan los últimos años en la Liga Segunda División, la componen, como les decía, en jugadores universitarios, jugadores que son amateurs, no profesionales 100%, y, y ahí es donde mayor cantidad de este tipo de jugadores tenemos en la segunda división, ¿ya? Que son jugadores que todavía están estudiando, que no pegan el salto de calidad a jugar o toman la decisión de jugar en un equipo profesional. Bueno, y también otra de las ventajas que tenía en ese momento, dirigentes estaban alineados con el proyecto y de alguna forma apoyaban, ¿cierto?, que lo que nosotros como staff pudiéramos solicitar a la hora de querer mejorar las condiciones de entrenamiento o cualquier cosa que estuviera ligada con el poder darle la mejor de las condiciones, ¿no es cierto?, dentro de lo posible a los jugadores, y así pudieran rendir al máximo, ¿ya? También tenemos las desventajas, las que quieran negar en el momento de hacer un análisis, y era, por ejemplo, la cantidad de horas de entrenamiento. Solamente podíamos hacer 3 entrenamientos por semana. Entonces entrenábamos pocas cantidades de horas. Existencia, debido a la gran demanda de estudio universitario, trabajo, como se los comentaba, no siempre era de la mejor manera, muchas veces fue irregular, y teníamos que pedir de alguna forma o sostenernos en los entrenamientos semanales con el de juveniles y jóvenes que están desarrollando también en el básquet, que no han llegado todavía al equipo adulto, pero sí nos daban una mayor intensidad y tener más cantidad de jugadores en el entrenamiento, lo que fue muy importante. Y otra de las desventajas es el desgaste físico que muchas veces tiene y que hay que considerar, sobre todo en las ciudades que son capitales, donde de un lugar a otro te lleva una hora arriba de un transporte para ir y volver después de cada entrenamiento. Eso lo teníamos siempre considerado y era una desventaja igual, porque muchos tenían que recurrir a eso y lo que significa en alto rendimiento tener que estar muchas horas sentado o no descansar las horas que corresponden. Así que al comienzo. Y ahora pasamos a la siguiente. Bueno, aquí ya comienzo un poco más a desgranar lo que es el entrenamiento propiamente tal. Hablamos de la temporada 2019 como macro, digamos, y en esta temporada, que es lo que nosotros ya como coach no hablamos de 2019, sino que siempre lo hablamos a temporada, porque es nuestro término que ya lo tenemos asimilado. La temporada duran, no sé, de un año a otro, puede ser temporada 2019, 2020, va a depender los inicios. Pero siempre está en la temporada se practica una pretemporada, que es la parte donde uno busca un poquito mejorar mucho la condición física, hacer todo tipo de evaluaciones. Después está la temporada donde se compite, la temporada regular, y también está la postemporada o los que también se llaman así y son, digamos, la continuidad de la temporada regular, donde también se entrena de una manera diferente. Entonces, vamos a empezar por la pretemporada, después vamos a avanzar con la temporada regular y terminando con la temporada, con la postemporada o los playoffs, ¿ya? Ahora, en la pretemporada, ¿en qué se enfocan la mayor de las cosas a entrenar? Son primero las valoraciones físicas que están a cargo del preparador físico, ¿cierto? Como son la antropometría, donde se evalúa a los jugadores, la talla, el peso, su envergadura, su porcentaje de grasa. También
la movilidad, la fuerza explosiva. Hay muchos tests, el test de salto, diferentes tipos de ejercicios. También se ve la resistencia intermitente, el yo-yo test, toda esa cantidad o batería de ejercicios que nos pueden dar un resultado y nosotros tener un parámetro de dónde estamos y dónde queremos llegar. Es decir, primero se evalúa la llegada de los jugadores y de alguna forma cada uno dar a conocer el plan de trabajo o los siguientes objetivos personales que mejorar su condición física de los jugadores, todo ahí, en la pretemporada. Luego de esto, avanzamos a la siguiente. Aquí tengo, en estas láminas, un programa semana tipo de pretemporada, según la realidad nuestra. Como le mencionaba antes, los días martes, jueves y viernes es los días que nosotros podemos entrenar, ya que los miércoles, los lunes están prácticamente destinados a lo universitario y muchas veces también a descansar porque hay otras competencias. Pero lo que nos corresponde a nosotros, día martes, jueves y viernes, entrenábamos, esa es la distribución de los días de entrenamiento. Ahí en rojo están las cargas, ¿no es cierto? De acuerdo a las indicaciones del preparador físico. En el costado derecho tengo de la semana tipo de entrenamiento. Es decir, por ejemplo, ahí sale la primera semana, el preparador físico me indica, voy a realizar un test el día martes, un test el día jueves y un test el día viernes, por ejemplo. Vamos a trabajar la fuerza en la semana 2, vamos a trabajar la resistencia y fuerza otra vez el día viernes. También va de alguna forma indicándome los pasos a seguir y las cargas que yo tengo que tener consideradas para no sobrecargar a un jugador, sobre todo en esta etapa de pretemporada donde hay de alguna forma aumentando el trabajo o las cargas de manera progresiva para no fatigar a los jugadores y es necesario un ordenamiento y una planificación previa a cada entrenamiento y a cada semana, que sería lo ideal. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una sesión tipo, ¿ya? Es un modelo, es lo que nosotros ocupábamos semana a semana como equipo. Yo se las muestro porque creo que cada uno puede ver cómo armar su propia rutina de entrenamiento o su propia estructura de entrenamiento. Pero me interesa ver, de alguna manera, explicarles lo que nosotros nos armábamos y de qué manera trabajamos en la pretemporada. Primero que nada, es importante mencionar que desde el primer minuto, diferentes tareas, que ahí ¿no es cierto? Ahí sale que las diferentes tareas sean con una visión integrada al modelo de juego que se quiere construir. ¿A qué me refiero? Que no perder tiempo y debemos empezar a trabajar de alguna forma en los entrenamientos, los ejercicios de técnica individual y colectiva que vamos a utilizar en el juego, tanto en la defensa como en el ataque. Entonces, siempre ir encadenando algunos ejercicios, sobre todo en el tema del trabajo técnico, de las habilidades y el trabajo técnico individual y colectivo, desde un comienzo empezar a utilizar drills o ejercicios que se encadenen, ¿no es cierto?, con lo que yo quiero desarrollar como estilo de juego o como que yo quiero o de qué manera yo poder encadenar algunas situaciones para que pues, la ofensiva, haciendo un sistema, por ejemplo, me resulte mucho más fácil porque ya lo tengo adquirido. Entonces, la idea es ir encadenando desde un comienzo lo que queremos construir. ¿Sí? No sé si se entiende, pero, por ejemplo, si yo quiero construir más de un sistema ofensivo
que requiera de jugar el handoff o el mano a mano, como se dice. Yo, desde el comienzo, cuando entreno la técnica individual, entreno la técnica del pase del handoff, trabajo mucho el pase, ¿no es cierto? También el de la caída, o cuando jugamos el pick and roll, se trabaja el pase del pick and roll, cómo caigo en el pick and roll, y todas esas cosas se van viendo en el detalle. Es decir, si yo voy a trabajar con muchas de esas cosas en mi ofensiva, las voy involucrando o introduciendo desde el principio en el inicio de la temporada, es decir, en la pretemporada, si puedo ya empezar a hacer toques de eso con inmediato. Eso para que lo tengan como dato, que yo lo utilizo. Bueno, en la sesión tipo de una pretemporada nosotros teníamos un horario establecido de que comenzábamos a las 17 horas con todo lo que era la llegada de los jugadores. Algunos que tuvieran alguna molestia física pasaban siempre primero por la kinesiólogo, en donde tenía su sala ahí, ¿no es cierto?, en el club, y los jugadores pasaban a eso primero. Si alguien tenía una molestia, siempre estaba ese horario disponible para ellos. Luego de eso, se comienzan a hacer rutinas de ejercicios de prevención de lesiones. Muchos jugadores, o la mayoría, llegaba con tiempo, 20 o 30 minutos antes de la práctica, para realizar sus ejercicios de prevención. Ese era un trabajo de manera individual, es decir, no había obligatoriedad en hacer ese trabajo, sino que era de manera personal. Nosotros tampoco podíamos imponerle que llegaron 2 horas antes del entrenamiento por todas las otras circunstancias que les comenté. Algunos trabajaban estudiantes, muchos llegaban justo a la hora, otros que no, pero nosotros planificábamos de esta manera el entrenamiento. Nosotros comenzábamos no solamente a las 8 de la tarde a entrenar, sino que se comienza 1 hora o 1 hora y media antes de la sesión. Después de eso, comenzamos siempre a las 8 de la noche a entrenar, o sea, entrar en calor, el trabajo físico, que le comentaba anteriormente, donde venían cargas de trabajo. En una etapa de pretemporada, tenía más o menos 1 hora del entrenamiento para trabajar en eso. Y tenía mucho más tiempo en eso que en la parte de básquet, de trabajo individual, de técnica y todo eso, sino que siempre en la pretemporada le da hacia la parte física. Bueno, después de eso, terminado el trabajo físico, comenzábamos a hacer trabajo de técnica individual, en la cual técnica individual, colectiva, y los ejercicios que le estoy diciendo, es decir, trabajamos mucho en manejo de balón, los pases, definiciones, diferentes tipos de definiciones que hoy día se ocupan, como la flotadora, el step back, el side step para tiro, situaciones de pases de una mano, ¿sí? Todas las situaciones que hoy en día se están utilizando mucho, le di mucho énfasis a eso y las practicábamos como hábito todos los entrenamientos. Pero no trabajábamos así cosas que no fuéramos a utilizar, sino que siempre encadenábamos todas las cosas que hacíamos con lo que queríamos utilizar más adelante. También, claro, trabajábamos todo lo que le dije, definiciones, bloqueos, desplazamientos ofensivos, postura defensiva, del 1 contra 0 hasta el 3 contra 0 siempre. Siempre dábamos ese tiempo, 30 minutos por sesión. Y luego de eso, terminábamos siempre trabajando con movilidad colectiva, juego con oposición, 1 contra 1, 2 contra 2, o los típicos 3 contra 3, ¿no es cierto? Juego con superioridad numérica. Así terminamos jugando siempre la mayoría de las sesiones pretemporadas. Me gusta mucho que se termine de alguna forma teniendo juego real. No me gusta terminar con algún ejercicio y terminar la práctica. Siempre me gusta tener un poco de juego real, aunque sea poco tiempo, si no lo amerita la parte física. La idea es no sobreexponer al jugador y que se pueda lesionar, siempre y cuando se den las condiciones. Ahora, se lo vuelvo a repetir, una sesión tipo. Uno puede planificar esto. Yo lo puedo tener la planificación, llego al gimnasio y puedo pasar que yo
planificado para entrenar algunos ejercicios con 12 jugadores y resulta que en la realidad me llegaron 9 o llegaron 8 y yo tengo que cambiar o modificar algunas cosas. Pero siempre es muy importante tener la planificación. No puedo llegar a un entrenamiento sin tener un trabajo previo de lo que yo quiero trabajar, tener el objetivo de que yo quiero trabajar en ese entrenamiento y de ahí desarrollar. ¿Ya? Pero no puedo llegar en blanco a un entrenamiento, es decir, no puedo improvisar en una práctica lo que yo quiero hacer en el ejercicio siguiente. No, nunca se debería hacer. Deja mucho que desear en el fondo no prepararse de entrenamiento y planificar. Por eso se lo doy como ejemplo más que nada. Avanzamos, por favor, Renzo, a la siguiente. Ahí está. Bueno, pasamos a la temporada. ¿Ya? La temporada regular, aquí tenemos una semana, ¿no es cierto? Una semana tipo de competencia, y donde se demuestra la distribución de las cargas. Aquí, si se dan cuenta, agregamos el sábado dentro de la planificación porque es el día de la competencia. ¿Ya? Los días de liga se juega el sábado, por lo tanto, tendríamos ahora cuatro jornadas de 3 de entrenamiento y partido del día sábado. Entonces, la semana, cuando estamos en temporada regular, la distribución de la siguiente manera, en el lado derecho, en donde primero, el día domingo, arrancamos primero el día lunes, arranquemos del lunes, para explicarles bien. El día lunes, la mayoría entrenan en su universidad, para darle un orden. Entonces no tenemos práctica, porque la mayoría entrena en la universidad, solamente algunos jugadores que por cuenta propia, porque no tenían clase o porque no tenían alguna preparación durante las mañanas, por ejemplo, hacían sesiones individuales de tiro o de técnica individual específica que tuvieran que tuvieran que mejorar, ¿no es cierto?, para poder seguir aportando al equipo. Pero esas sesiones eran de total libertad. Entonces comenzábamos la semana, el día lunes era libre porque los jugadores tenían otras obligaciones, el día martes entrenábamos, el día miércoles los chicos tenían partido universitario, el día jueves, el viernes también el entrenamiento, y el día sábado venía el día de partido o competencia, y muchas veces lo normal era tener el domingo libre, domingo y lunes libre, los jugadores que no estaban en la universidad. Pero muchas veces se jugaba sábado y domingo, entonces había que ir sumando esos días. Pero lo regular era esto que les estoy mostrando. Primero, obviamente, ahí se ve que hay una fase de recuperación los días domingo. Después ya los días donde se estimula un poco más, ¿no es cierto? Se puede exigir un poco más, martes y miércoles, y hay el día jueves y viernes, ya hay donde uno pone en práctica las cosas que trabajó y va afinando un poco lo que quiere expresar o jugar para el partido siguiente, y se le dedica más tiempo al scouting y eso. Así que bueno, pasamos a la siguiente. Ya, aquí tenemos una semana también, una semana tipo de competencia, se la muestro así a grandes rasgos. El día martes comenzábamos con la kinesiología, lo que hablábamos, después estaban los trabajos individuales, y a las 8:30 comenzábamos el entrenamiento en la etapa normal. El día jueves, prácticamente lo mismo, la distribución, horario y los tiempos. Y el día viernes aquí ya viene una variante, porque al estar en competencia, nuestro día lo utilizamos no tanto al trabajo de individual y prevención, eso lo dejamos para los otros días,
y nos enfocábamos mucho en la parte del scouting, el rival siguiente. Podíamos analizar, ¿no es cierto?, videos de nuestros rivales, entregarle esa información a los jugadores, la mayor cantidad de información para que ellos puedan de alguna forma estar preparados al partido, saber cómo juega el jugador que tengo que defender, qué sistema juega el otro equipo, y de alguna manera, después de tener ese scouting que la mayoría de las veces era presentándole videos, como les digo, en la estadística, y como les digo, la mayor información posible del equipo rival. Luego de hacer eso, saltábamos a la cancha de entrenamiento. De alguna forma tratábamos de solucionar los problemas que nos puede colocar el otro equipo, alguna forma, cómo podríamos defender a tal jugador en cancha, se ajustan las situaciones especiales que nos entrega el scouting para poder abordarlas y trabajar de mejor manera y específica contra el que vamos a jugar. Pasamos a la siguiente. Ok. Ya un poco más en una semana normal. En los días martes, muchas situaciones simuladoras especial, preferentemente de 2 contra 2 o 3 contra 2, 3 contra 3. En los días martes ocupabas mucho para hacer ese trabajo, donde hay mucha estimulación neuromuscular, se trabajan en media cancha, muchas veces media cancha, más correr otra cancha, pero no tampoco se busca mucha exigencia ese día, ¿ya? Porque vienen de una jornada extensa de juego, qué sé yo, vienen otros días de entrenar, entonces tampoco se exige mucho ese día. El día jueves me gusta, utilizábamos en ese momento muchas situaciones ya de 4 contra 4, 5 contra 5 con reglas, y vamos ya construyendo, ¿no es cierto?, lo que queremos jugar, de alguna forma ocupar ejercicios y drills que me permitan llegar a eso. Eso ya entra ya más al detalle específico de qué cosas quiero hacer. El día jueves está la estimulación metabólica, ¿no es cierto? Jugábamos un poquito más, las cargas son ya de una cancha, 2 canchas, hasta libre, jugar de ida y vuelta, exigencia. La mayoría de las veces los días jueves se deja para el juego 5 contra 5, en realidad, y utilizo hacer tiempos de 10 minutos, tratando de que sea muy, muy intenso y llevándolo a la realidad del juego. El día jueves lo ocupábamos mucho para eso, para extender el juego del 5 contra 5 y trabajar la parte colectiva, tanto ofensiva como defensiva, ponernos en situaciones de juego. Y el como yo les dije anteriormente, las situaciones de 5 contra 5 ya en la mayoría del entrenamiento, estimulación nerviosa, reacción, aceleración, se trabaja media cancha, está mucho lo del scouting, como les decía, hacer un equipo sparring, que pueda, ¿no es cierto?, hacer los sistemas o imitar los sistemas que hace el equipo rival, y el equipo, obviamente, que yo pretendo poner al otro día, o voy cambiando el equipo, el 5 inicial que yo pretendo poner al otro día, ir haciendo variaciones, cosa de ir ajustando el equipo, ir viendo y entrenando o preparando para diferentes situaciones. Se muestra, ¿no es cierto?, dónde y cómo queremos defender en algunas situaciones especiales del juego, porque el estilo de mis equipos es que de alguna manera nosotros trabajamos con muchas reglas defensivas, o algunas reglas defensivas, mejor dicho, en situaciones de pick and roll, tanto en 45, en la lateral, ¿no es cierto?, como en el centro. Tenemos algunas reglas que siempre se cumplen, pero en situaciones especiales
nosotros defendemos para esa situación especial. Es decir, la estructura de la defensa no va a cambiar, no vamos a cambiar la manera de defender, sino que cambiaremos en situaciones especiales donde tengamos que defender alguna situación de un tirador, de un equipo o con un jugador que tenga mucha penetración, se defiende de una manera diferente. Se varía de acuerdo y al jugador que pueda hacer en este caso que tengamos que hacer una defensa especial. ¿Sí? Eso como una semana de entrenamiento normal. Avanzamos, por favor, Renzo. Aquí tenemos ejemplo. Aquí tenemos ejemplo ya más al detalle. Vamos a ir avanzando aquí un poquito más rápido con esto para que no ir tan en detalle. Pero, por ejemplo, el martes trabajaba mucho la técnica individual de manejo de balón, el pase, el tiro. Me enfocaba mucho en eso. Me gusta que mis equipos tengan buenos tiradores, ¿ya? Buenos tiradores y que todos de alguna forma tengan tiro, así, no porque sea un interno no vaya a tirar al aro. Me interesa que todos de alguna forma puedan tener esa actitud, ¿no es cierto?, de tener o esa capacidad de tener un buen tiro perimetral. Entonces me enfocaba mucho en eso. También trabajábamos, por ejemplo, la transición ofensiva, desde el 2 contra 0, el 3 contra 0, como le decía anteriormente, utilizar mucho de superioridad numérica, que aquí le llamamos juego de 11, juego de 12, donde se ocupa el 2 contra 1, el 3 contra 2, acciones de 3 contra 3 bien. Mucho eso los días martes. ¿Ya? También me gusta, así como por ejemplo, le ponían los tiempos, ahí están los tiempos que destinamos para hacer las diferentes cosas. Y le pongo ahí, comenzamos 30 a las 24, podemos, todo ese tipo de trabajo, se los coloco como ejemplo nada más para que ustedes de alguna forma puedan ir armando sus propias estructuras. ¿Ya? Yo les muestro ejemplo de una semana cualquiera de entrenamiento de las que realicé en la temporada, pero para que ustedes tengan una visión más general. Después pasamos los juegos de 3, como le digo, una toma de decisiones, y de acuerdo a eso vas generando los drills para llegar y poder hacer ese tipo de entrenamiento. Y después el jueves, digamos, igual, individual defensiva, por ejemplo, juego continuo con ejercicios de 4 contra 4, 5 contra 5, que yo les venía diciendo anteriormente, juego por tiempo, competencia, ¿no es cierto? 5 contra 5 y después vuelta a la calma, y el día viene lo mismo que yo les estaba en la situación anterior. Situación que nos entrega el scouting, se prepara el partido, se simulan situaciones reales del juego. Avanzamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos playoff, post-temporada. El equipo, después de una temporada regular, ¿no es cierto?, llegó a la postemporada. Le estoy dando cómo fue en realidad la experiencia real con este equipo, que se entrenó, que les dije. Y bueno, en la postemporada cambia también el modo de preparación del equipo, porque no hay tanta carga física durante la semana, sino que se aumenta el volumen o la cantidad de tiros y definiciones. Eso es lo que yo aumenté mucho en esa de la temporada, que es una de las muy, muy importantes, si tú quieres ir por ganar todo, digamos, es donde estar el jugador más fino, llegar en las mejores condiciones para poder tener el mejor rendimiento posible, ¿cierto? Movilidad, trabajado mucho en ofensiva colectiva, utilización de variantes frente al scouting rival. Muchas veces el rival, así como yo scouteo al rival, ellos te scoutean. Y en este periodo es el periodo donde uno tiene que ajustar las variantes para desarrollar cosas que el juego te pueda entregar y empezar a leer las situaciones que te vaya entregando. Entonces, post-temporada, mucho trabajo de eso. También
como dice ahí, situación de defensa de situaciones especiales, como si no recurrir, ¿no es cierto?, al scout, como para tener una visión clara de cómo poder ver en la mayor cantidad de problemas al rival. Y también aumentamos mucho la realidad del juego. En este punto le dábamos más tiempo de juego contra 5 y de alguna forma eso nos mantenía físicamente bien, sin tener tanta carga física de trabajo físico que en esta parte de la temporada mentalmente para el jugador no es tan bueno porque dice, tienes que ir a entrenar muchas horas a lo mejor, parte física, que yo lo que quiero es jugar, quiero terminar bien, no me quiero a lo mejor recargar para la mejor condición para el fin de semana, que es lo que necesita el equipo ganar, por ejemplo. Así que en la parte de playoff trabajo de esa manera en la postemporada. Y no sé si hay algo más. Pues, bueno, con esta cierro, que es como un poco, tengo la, la foto ahí, ¿no es cierto?, del equipo. El equipo, les presento ese equipo, estoy muy orgulloso de haber dirigido ese equipo. Obtener un segundo lugar en Chile, de la segunda división. El récord fue de 20 partidos que jugamos, ganamos 14 y perdimos 6, incluida la final. Jugamos una etapa de playoff semifinal que logramos ganar 2-0 en un playoff a 3 solamente, y lo mismo que la final. Y en la final perdimos contra Español de Talca, que era un gran equipo también, con mucha tradición en el básquet chileno, y lograron el ascenso a primera división. Perdimos los dos en la final. Pero como les digo, les compartí esta experiencia, algo real, que yo hice en conjunto con el cuerpo técnico y, como les comentaba anteriormente, con el preparador físico Luis Fuentes, y logramos esto, digamos. Pudo haber sido, podríamos haber ganado también, pero uno siempre tiene que felicitar al rival, hicieron mejor que nosotros, y nosotros tuvimos que quedarnos con el segundo lugar. Esa es mi presentación con respecto a la estructura de entrenamiento. Tengo un video, creo que dura como 5 minutos, que es más que nada un resumen, una práctica tipo o cualquier práctica que yo realicé en el año pasado. Y a mí me gusta grabar los entrenamientos y muchas veces corregir algunos detalles o simplemente tener el material, porque viendo muchas veces uno se da cuenta que está haciendo mal una cosa u otra, o simplemente para tener los registros. Siempre es muy bueno tener el registro de lo que uno está haciendo. Así que les comparto ese video y luego vamos a las preguntas que quieran hacer.
Ahí está. Bueno, ahí estaba ese era el video, el resumen que es final, un poco la estructura del entrenamiento, el comienzo, está el calor, digamos, y todo lo que va en el proceso de desarrollo del entrenamiento. Así que ahí se los comparto, espero que haya sido del gusto de ustedes también. Bueno, Galo, sí, muy interesante y muy buena la experiencia con el club. Así que nada, te felicitamos por las dos cosas, tanto por el trabajo con los chicos del club, Sergio Chepi, y por la exposición que diste. Hay una pregunta. Muchas gracias. No, de nada. Hay dos preguntas. Cristian, te escuchamos. ¿Sí? Gracias. Hola Galo, ¿cómo te va? Cristian, ¿cómo estás? Bien, te quería preguntar algo, un poco conozco la experiencia porque fuimos rivales en la liga. Con el tema de los que están en la universidad, los días martes, cuando entrenaban, porque generalmente la mayoría de los jugadores como que de día lunes a miércoles están con la universidad y el jueves recién uno los tiene en el club. En el caso tuyo, ellos iban a entrenar los jugadores de universidad contigo al club y eso fue un acuerdo con los jugadores o lograste conversar con los entrenadores de las distintas universidades a las que pertenecen los jugadores y de común acuerdo lograste esa posibilidad que no todos la pueden tener muchas veces, incluso el mismo jugador a veces por jugar en la universidad sabiendo que al día siguiente tiene partido, muchas veces tampoco prefiere ir al club. Entonces, la pregunta apunta a eso. No, gracias, Cristian. Mira, la realidad fue que yo traté de alguna forma de convencer a los jugadores y también hablé con los entrenadores de sus ciudades, las cuales son conocidos, amigos o colegas, digamos, en los cuales tuve
de alguna forma, tratando de que dieran martes por medio, por ejemplo, libre a un jugador. Es decir, que tuvieras solamente que ir un martes y no podía que todos los martes faltaban 5 o 6 a entrenar, sino que faltaban 2 y ahí sumábamos los juveniles que nos faltaban y podíamos entrenar igualmente de buena manera, porque en realidad, contextualizando lo que es la realidad nuestra de Chile, por lo menos la liga donde desempeñamos, ese tema es complicado, el tema de la regularidad de entrenamiento. Y creo Exacto. que si se logra tener un compromiso extra de los jugadores, porque siempre... Se te fue el, se Galo, fue el no audio tenés al audio. final. Sí, justo se le fue la de ahí al final. Sí. No se escucha, Galo. Galo, ¿me escuchás? Justo se te cortó hace 10 Sí, segundos, se te justo. cortó el audio. A ver, El ¿querés audio. probarlo? No, porque no está en mute. O sea, tiene el audio activado, pero no lo escuchamos, es raro. No, no. No, no se escucha. Si está con el teléfono, capaz que está con la opción de abajo a la izquierda, que es la que dice, ¿cómo es? Activar llamada, algo así es. A ver ahora. Acá justo Pablo Ares dice que se pudo haber descargado los audífonos. Claro, la batería. Ahí Patricio Claro. dijo lo mismo. Un segundo. Ahí está, ahora sí, mira, ahí se escuchaba. Ahí está. Esperamos, hacé tranquilo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ahora te escuchamos. Ya, dale. Ahora sí. Te decía que, claro, yo traté de ocupar mis contactos ahí con los coaches para tratar de llegar a un acuerdo con los jugadores y tratar de que fueran a entrenar los días martes por medio de la universidad y que agregaran otro día que no interfiriera con el nuestro. Pero sí, también llegué al compromiso con los jugadores, que pudieran ir más veces en la semana, siempre tratando de entregar un extra, digamos. Siempre alguien puede entregar un poquito más si está comprometido, realmente cree en lo que está. Si estoy entrenando para algo, bueno, a lo mejor podría hacer algunos cambios en esa rutina. Yo, obviamente, no, en el exigir nunca fui tan fuerte porque entiendo las realidades de los jugadores y en eso soy súper respetuoso también, obviamente con las diferentes realidades. Pero el compromiso siempre estuvo, así que lo tratamos de manejar así, porque muchas veces faltaban 2, no faltaban 5 o 6 que te pasan un día. Entonces ahí te mata el entrenamiento. Está bien. Perfecto. Gracias, Galo. Bueno, gracias, Cristian. Otra pregunta de Francisco Rojas. Dice, bueno, si bien no lograron el campeonato de la segunda división, ¿cuál o cuáles crees que fueron las claves para lograr llegar a la final? Sí, bueno, no se logró el objetivo de salir campeón, pero obviamente el trabajo que se hizo fue súper bueno en cuanto a que no siempre uno puede tener resultados en una temporada. Puede que se muere 2, 3 temporadas en obtener algún resultado. Si llegamos a la final de la liga peleando contra un equipo bastante bueno, con mucha experiencia de jugadores, con un extranjero que en ese momento tenía muy buen nivel, y llegamos compitiendo de igual a igual. Obviamente luchamos hasta el final, como siempre, lo que uno quiere, el compromiso hasta el final, pero creo que pasó. ¿Por qué no pudimos salir campeones? Yo creo que más que nada fue un poquito más falta de experiencia en ese momento, en haber jugado un poquito más de partidos de ese tipo, y nada, el compromiso fue lo que más me dejó como para llegar a esa final, de los jugadores y el cuerpo técnico. En el trabajo diario mucho tuvo que ver la intensidad y también el trabajo del preparador físico en el sentido de poder tener a los jugadores a punto. Es decir, yo siempre dentro de mi estructura o cuando armo un equipo pienso en el preparador físico como pieza clave y fundamental para lo que yo quiero lograr. Y si los tiene bien ahí,
yo ya estoy tranquilo con eso y me dedico solamente al básquet. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta de Lalo Sugasti, de Argentina. Pregunta, ¿cuántas semanas duró cada periodo del año? Se refiere al preparatorio, al periodo competitivo y al de transición. Ah, ok. La pretemporada duró un mes. Un mes. Previo al torneo comenzamos un mes con pretemporada. El torneo duró 4 meses. La temporada regular, 3 meses y medio, si no me equivoco. Y después de eso viene la postemporada o los playoffs, que duran un mes. En total la competencia duró 5 meses. Bien, perfecto. Bueno, Julio García quiere hacer una pregunta en forma personal, así que Julio, te escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola, hola, buenas noches a todos. Galo, muchas gracias por esta presentación. Miraba tu planificación en el periodo de competencias, tu planificación semanal. Ahí hablas sobre estimulación neuromuscular, estimulación metabólica y estimulación nerviosa. Eso, de alguna manera, lo iban midiendo después de los partidos o ya tenían unas cargas definidas para este tipo de trabajo físico. Gracias por compartirnos Mira, tu experiencia. las diferentes cargas físicas, primero eran entregadas por el preparador físico, que me daba una orientación de qué cargas utilizar en diferentes días. Y de ahí estructurábamos la batería de ejercicios o drills que íbamos a utilizar en la práctica. Pero obviamente esas, ¿cómo se llama?, indicaciones son directamente del preparador físico especialista. Y ahí muchas veces el entrenador tiene que regirse por lo que indique él y lo hacíamos de esa manera. Muchas gracias, Galo. No, de nada. Gracias, Julio. Bueno, Patricio Robles, de Chile, te escuchamos. Ahí sí. Hola Galo, ¿cómo estáis? Hola Pato, ¿cómo estáis? Bien, amigo. Bueno, más que una pregunta, la verdad que primero felicitarte por el trabajo que vienes desempeñando acá en el país, ¿cierto? Tanto en menores como te tocó también en la Liga Nacional B, ¿ya? Bueno, todos sabemos lo que cuesta jugar en la Liga Nacional Profesional, la A, ¿cierto? Sin duda que la B cuesta más. Sobre todo lo que te pasa, ¿cierto?, con este tema de los jugadores universitarios. Yo estoy metido también en ese tema, así que sé lo que cuesta juntarlos para poder desarrollar toda esa planificación que diste a conocer hoy día. Pero sí, bueno, no todos saben, ¿cierto?, porque no todos son de Chile, pero llegaste a una final con un equipo de Talca que tiene más de 30 años en la Liga Nacional, que antiguamente era de mayor, con 6, 7 jugadores de experiencia y sin duda estuviste ahí a punto de salir campeón, así que más que hacerte una pregunta, era felicitarte por el trabajo que vienes desarrollando hace mucho tiempo. Más que nada eso, Galo. Muchas gracias, Patricio. Se agradece en realidad el reconocimiento de los colegas y amigos en realidad que hemos compartido el básquet durante la vida. Sí, como te digo, fue muy, muy grato en la temporada 2019 compartir y poder desarrollar esa metodología de trabajo con ese grupo de jugadores que uno muchas veces se ilusiona, ¿no es cierto?, al inicio de una temporada con un equipo que puede trabajar y tenía ahí el material humano, digamos, para poder desarrollarme o desarrollar el estilo de juego que yo quería. Así que muchas gracias nuevamente y espero que le haya servido a todos. Uno siempre saca algo de algún entrenador, cositas que le van quedando, así que muchas gracias a ti, Pato. Gracias, amigo. Bueno, gracias, Patricio. ¿Alguna pregunta más? Una última pregunta, así lo liberamos a Galo.
consultas. Yo no veo ninguna acá, Pablo. Bueno, tengo una pregunta. El club tiene tradición en la formación de jugadores y proyección de jugadores a categorías formativas de Chile. Estando vos en las selecciones formativas y estando en el club, ¿cómo ves la posibilidad de hacer los dos proyectos en uno en cuanto a proyectar jugadores de elite en el equipo mayor del club? Es decir, darle rodaje en tu club de segunda división a chicos de escasa edad. Sí, mira, me interesa mucho, es decir, las veces que yo pude invitar, ¿no es cierto?, a los entrenamientos o desarrollar algunos jugadores que tenían o tienen proyección de poder tener una altura, no sé, sobre el 1,95 m, poder desarrollarse un poquito más de la media del básquet de donde uno se desempeña. Tiende a trabajarlo un poco más, a proyectarlo un poco más en el tiempo. Y sí, a mí me gusta mucho el poder incluir a los jugadores jóvenes en los procesos de adulto, que si se le puede llamar así. Yo como jugador viví una experiencia así, es decir, pasé de ser un juvenil de 16 años a jugar en una liga profesional a los 16 años. Entonces, sé que también hay mucha motivación de algunos jugadores que a los 16, 17 años pueden estar preparados para jugar, otros que no, pero uno tiene que dar siempre las posibilidades, sobre todo a los que tienen más proyección o que demuestran de alguna forma una mejora continua durante temporada a temporada, ¿no es cierto? Un compromiso con el club, compromiso con el equipo. Todas esas cosas son para mí súper importantes para poder desarrollar jugadores o proyectarlos para un equipo adulto o en el futuro para una selección. Es decir, yo trabajo de alguna manera todo lo que es la técnica individual hoy en día sin diferencia. De los jugadores internos, externos, trabajamos todos las mismas cosas y muchas veces los jugadores internos son los que quieren mejorar más sus habilidades de manejo de balón, de pase, de tiro, y eso a mí me ha ido sorprendiendo a poco, que muchas veces se están dando cuenta los jugadores, sobre todo los que nosotros en algún momento queremos desarrollar como jugadores altos, que se están dando cuenta que no solamente jugar en el poste bajo o jugar de espaldas, sino que tienen que empezar a utilizar todas las herramientas del básquet para jugar de frente, tirar de tres, poder tener una penetración buena, tener lectura del juego, saber moverme en el espacio donde corresponde, y eso yo lo trato de llevar a cabo con los juveniles. Claro. Sí. No, y supongo que un éxito del club sería la proyección de este tipo de jugadores más allá de no conseguir campeonatos. Sería... Seguro. Es decir, si yo pudiera, o dentro de los objetivos que se plantea, ¿no es cierto?, al inicio de esta temporada, por ejemplo, era que nuestro equipo adulto, en este caso el equipo que nos representa en la Liga Nacional, que el referente del club fuera tal. Es decir, que se produjera esa ilusión, ¿no es cierto?, de que los jugadores de las formativas vieran jugar el equipo adulto, que vieran que el gimnasio se llenaba, que me hacía hincha, ¿no es cierto?, del club, de que gritaba los goles del equipo adulto, cosa que no es fácil conseguir, que todo el club se identifique con su club, digamos, que lo viva más apasionado. Aquí en Chile por lo menos es así, no es tan simple eso. Cuesta mucho conseguir esa mística. En otros países a lo mejor no, yo sé que en Argentina, en otros países también son muy apasionados y son muy de ponerse la camiseta del club. Aquí cuesta un poco más, pero esa identificación para mí siempre es proyectable al primer equipo, y ojalá esos chicos que se motivan de 17, 18 tengan como objetivo poder llegar al primer equipo, y así se desarrollen en el club, y a futuro, en un proceso de 3, 4 años, puedes decir que en un plantel de 12 jugadores adultos puedes tener 6, 7 o 8 que vengan del club. Claro, el famoso sentido de pertenencia. Bueno, okay, claro. Galo, no hay más preguntas. Bueno, ya estamos en horario, te agradecemos. De parte de Daniel, Marcelo, Renzo, bueno, y yo, todos los que hacemos VH Sports y los participantes,
por tu disertación de hoy y la anterior. Así que nada, espero que te hayas sentido a gusto y que nada, te felicitamos por todo lo que hiciste. No, muchas Gracias, gracias. Muchas gracias a todos, todos los que participaron, los entrenadores, también los oyentes, ¿no es cierto? Que se integraron a estos cursos. Espero que se sigan capacitando a futuro. Aquí estoy disponible para lo que quieran, sobre todo a la gente que ama este deporte. Están mis contactos, Daniel y Renzo, ahí todos tienen mis contactos, en caso de cualquier cosa pueden hacerme preguntas y yo estaré disponible a ustedes. Así que un abrazo, Bueno, y estamos atentos a las clases que siguen y hasta el final del curso. Así que un abrazo a todos. Gracias, muchas Galo. gracias. Muchas gracias. No les ganes Chau, más chau. finales a Argentina, por favor, en los sudamericanos. Le agradecemos. Renzo, hacemos 3 minutitos. Dale, Chao, listo. Buenísimo, sí. Ya está Ricardo ahí, así que bueno, justo, mira, son 10 y 12. 10 y cuarto, volvemos y arrancamos ya con él. Dale. Dale, Bueno, ahí listo. en el chat tienen todo el enlace con el material actualizado, tanto los videos como las presentaciones. Así que lo tienen a disposición.